Para responder estas preguntas tenemos una caricatura titulada Deducciones. Apareció en el periódico El Pilón y la hizo Safadi. Veamos qué dice esta caricatura. Podemos ver a dos indigentes, dos hombres indigentes, se ve en su aspecto. Y uno de ellos dice, ahora el ministro de Hacienda apoya propuesta de quitarle 3 ceros al peso. Y el otro indigente le responde, pues no sé qué le van a quitar. Si con tantos impuestos en este gobierno nos quitan todos los pesos. Podemos analizar que aquí estamos viendo algo bastante contradictorio. No es común en nuestro entorno que dos personas en situación de indigencia, que es como se debe decir correctamente para no herir susceptibilidades, dos personas en situación de indigencia estén hablando de las últimas propuestas económicas o de la situación que se vive por cuenta de los impuestos. Ahí ya hay un aspecto peculiar, pero el otro aspecto es que es una medida de poca relevancia la que se propone apoyar el ministro de Hacienda, ¿no? Quitarle 3 ceros al peso, cuando ellos están en la indigencia precisamente dicen, pero pues, ¿cómo para qué le van a quitar? O sea, ¿a qué le van a quitar 3 ceros si nos quitan todos los pesos? O sea, no tenemos dinero. Y es notable porque son personas en situación de indigencia. Vamos a ver qué nos pregunta. En esta pregunta nos piden que tengamos en cuenta el diálogo de la caricatura para poder hacer una inferencia. Entonces traigamos este diálogo. Ahí está. Ya un poco recortado los personajes porque nos vamos a basar solamente en el diálogo, que por cierto ya tratamos de analizar en la explicación previa. Vamos a sacar una inferencia de manera contundente. Opción A. El Ministerio de Hacienda del gobierno no relaciona lo que gana el pueblo con los impuestos que se pagan. Que se pueda inferir del diálogo. No es cierto. Quizás se pueda inferir de una parte, aquí, pero en últimas, lo que dice la opción A es que hay pues, un cierto ingreso en la población y también hay algunos impuestos que pagar. No es que no los relacione el Ministerio de Hacienda del gobierno, es que según este señor no alcanza para pagar los impuestos. Para descartar la opción B, nos dicen que el gobierno hace propuestas sin tener en cuenta las necesidades de la gente. Aunque aquí nos dicen que el ministro de Hacienda apoya esta propuesta, es posible que esa propuesta haya surgido desde el gobierno, no lo sabemos. Las opciones dicen que sí, así que asumimos que sí. Pero no hay nada que nos permita inferir, recuerden que estamos sacando una inferencia, no hay nada que nos permita inferir que esta propuesta de quitarle 3 pesos al cero se hizo sin tener en cuenta las necesidades de la gente, porque de hecho los gobiernos deben realizar múltiples propuestas, algunas muy enfocadas hacia el beneficio social, o sea, teniendo en cuenta las necesidades de la gente y otras que aparentemente son irrelevantes, como en este caso quitarle 3 pesos al cero. Entonces, no es posible que nosotros hagamos esta inferencia, ya que hay que tener en cuenta que el gobierno nacional no solamente se dedica a pensar en las necesidades de la gente, también piensa en el crecimiento económico, en el desarrollo, en las relaciones internacionales, etcétera. Así que esta opción B va muy centrada a las necesidades que se ven más en la imagen y nosotros estamos basándonos solamente en el diálogo. ¿Cómo descartamos la opción C? Las propuestas del gobierno no tienen en cuenta la opinión del pueblo. Primero que todo, estas dos personas no van a representar a todo el pueblo. Y segundo, mm, aunque esto sea cierto, no se infiere de este diálogo. Ay, a mí ni me preguntaron, entonces ahí sí diría, pues, ah, caray, no tienen en cuenta su opinión. Pero
Imagínense ustedes un escenario donde el gobierno, cada que vaya a presentar una propuesta, tenga que consultarle al pueblo si están de acuerdo con esta propuesta. Pues suena ilógico. Así que no podemos sacar esta inferencia solamente porque hay uno que está contándole a otro la gran noticia y el otro dice, pues, no sé a qué quitarle. Y eso lo vamos a explicar a profundidad cuando expliquemos por qué motivo es que la respuesta correcta es la opción D. Dice la opción de que las propuestas del gobierno son absurdas con respecto a la realidad del pueblo. Ojo que estamos partiendo solo del diálogo. Es como si los señores que dicen el diálogo no existieran, no son relevantes para esta pregunta. Ese diálogo puede ser de cualquier otro par de personas. No es importante solo el diálogo y no los personajes. Bien, entonces, ¿por qué podemos inferir que las propuestas son absurdas? Pues bien, si una persona, ya no un indigente, si una persona está mostrando su asombro, su sorpresa o contándole a otro, imagínese que el Ministerio de Hacienda propone o apoya la propuesta de quitarle 3 ceros al peso. Parecería una propuesta absurda cuando la otra persona dice, pero es absurdo que le vayan a quitar 3 ceros al peso cuando yo o cuando nosotros ni un peso tenemos en el bolsillo. O sea, ¿a qué le vamos a quitar ceros? ¿Lo ven? Es bastante absurdo. Y ustedes recordarán que muchas veces se ve en las noticias que los gobiernos presentan algunas propuestas o apoyan algunas propuestas que parecerían absurdas, como que qué lógica tiene que declaremos no sé qué día como fiesta nacional en honor a una persona en particular que tal vez para la mayoría de los ciudadanos no sea relevante, es decir, que a la luz de la mayoría de los ciudadanos sería algo absurdo. A partir de ese diálogo, estamos viendo una propuesta aparentemente absurda con respecto a lo que vive el pueblo. ¿A qué le quitamos 3 ceros si ni pesos tenemos? Si marcaste la opción D, marcaste la respuesta correcta.